Imagina por un instante que despiertas cada mañana con una sombra invisible en tu mente. El miedo financiero. Ese temor silencioso que paraliza, que hace que tu corazón lata más rápido cuando piensas en tus deudas, cuando revisas tu cuenta bancaria o cuando te preguntas si tu esfuerzo de hoy será suficiente para asegurar tu mañana. Ese miedo es real y lo has sentido más de una vez. No discrimina. Alcanza al empresario que factura millones y al trabajador que apenas cubre lo básico. Todos, en algún punto, enfrentamos esa voz interior que nos dice: ¿y si no lo logras? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si lo pierdes todo? Pero aquí está la verdad poderosa que Brian Tracy nos recuerda. El miedo financiero no es un destino, es una señal. Es el aviso de que necesitas crecer, aprender, fortalecer tu mentalidad y convertirte en el dueño absoluto de tu dinero y de tu vida. Lo que separa a quienes se hunden en la preocupación de aquellos que alcanzan la libertad económica no es la suerte, ni siquiera el talento. Es la capacidad de enfrentar ese miedo, dominarlo y transformarlo en combustible para avanzar. En este viaje no hablamos solo de billetes o cifras. Hablamos de la paz mental que mereces, de la seguridad de saber que pase lo que pase, tú tendrás el control. Porque cuando logras vencer el miedo financiero, dejas de vivir en la incertidumbre y comienzas a construir tu independencia. No se trata de ignorar el miedo, sino de mirarlo a los ojos y decir: tú no mandas en mi vida, yo decido mi destino. Prepárate. Lo que aprenderás aquí no solo cambiará tu forma de ver el dinero, cambiará tu forma de ver la vida. Escucha con atención, comenta tu experiencia en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite liberarse del peso de la inseguridad financiera. Este es el inicio de tu transformación. Vivimos en un mundo donde el dinero parece ser el filtro a través del cual medimos nuestro valor, nuestras posibilidades y hasta nuestra felicidad. Y aunque es verdad que el dinero es necesario para cubrir necesidades básicas y darnos cierta tranquilidad, lo que realmente destruye la paz interior no es la falta de dinero en sí, sino las emociones que se desatan cuando sentimos que no tenemos suficiente. El miedo, la angustia, la desesperación y hasta la rabia son reacciones comunes frente a una cuenta vacía o a una deuda que crece cada día. Pero los estoicos, desde hace más de 2000 años, nos enseñaron que no son las circunstancias externas las que nos arruinan, sino cómo decidimos enfrentarlas. Imagina un hombre en la antigua Roma, un comerciante que pierde toda su mercancía por un naufragio. Lo ha perdido todo en un instante, y podría entregarse a la desesperación, culpar a los dioses, maldecir su suerte. Sin embargo, los estoicos le habrían recordado que lo único que verdaderamente posee es su mente y su carácter. Porque el dinero va y viene, pero la serenidad interior es un tesoro que nadie puede arrebatarte si aprendes a protegerlo. Esa misma lección sigue vigente hoy. Cuando pierdes un trabajo, cuando no logras pagar una factura, cuando ves que tu esfuerzo no se traduce en abundancia, tu mente grita que todo está perdido. Pero la verdad es que no está perdido todo. Sigues teniendo tu capacidad de pensar, de aprender, de decidir. Y si mantienes la calma en medio de la tormenta, puedes encontrar caminos que otros, cegados por la desesperación, jamás ven. El gran problema es que hemos sido educados para reaccionar con miedo. Desde pequeños escuchamos frases como: no hay suficiente, cuidado con gastar, el dinero no alcanza. Y esas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en cadenas mentales que nos atan a la escasez. Cada vez que miras tu cuenta bancaria y sientes ansiedad, esas cadenas se aprietan más fuerte. Pero los estoicos proponían algo revolucionario: entrenar la mente para aceptar lo que no controlas y dirigir toda tu energía hacia lo que sí puedes controlar. No puedes controlar la inflación, pero sí puedes controlar cómo administras lo que tienes. No puedes decidir cómo se mueve la economía global, pero sí puedes decidir si gastas impulsivamente o si ahorras con disciplina. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro con pequeñas decisiones diarias. Aquí es donde entra la verdadera maestría emocional. Cuando en lugar de dejarte dominar por el miedo financiero, lo observas, lo reconoces
Y luego eliges actuar con serenidad, porque el miedo solo existe en la mente. No pagar una factura puede ser un problema real, pero la angustia, la culpa y la autodestrucción que arrastras son creaciones internas. Y si logras poner un freno a esas emociones, recuperas el control de tu vida. Los grandes líderes, los empresarios que comenzaron desde cero, las personas que lograron salir de la pobreza, todos tuvieron algo en común: la capacidad de mantener la calma cuando las cuentas no cerraban. Supieron dominar sus emociones y actuar desde la razón, no desde el pánico. Hoy te invito a pensar en tu propia vida. ¿Cuántas decisiones has tomado desde la ansiedad? ¿Cuántas veces gastaste dinero que no tenías solo para calmar una emoción momentánea? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque el miedo te paralizó? Dominar tus emociones frente al dinero es el primer paso hacia la libertad. No se trata de ignorar tus problemas, se trata de enfrentarlos con la mente clara, con la serenidad de quien entiende que su valor no depende del saldo de una cuenta, sino de la fortaleza de su carácter. Y esa es la lección que esta noche empieza a despertar en ti. Cada vez que pensamos en el dinero, nuestro corazón late más rápido. Es como si cada cifra en la cuenta bancaria tuviera el poder de dictar nuestras emociones. Si vemos números altos, sentimos alivio, euforia, incluso orgullo. Si vemos números bajos, sentimos miedo, frustración, enojo. Y esa montaña rusa emocional desgasta la mente, nos roba energía y nos empuja a tomar decisiones precipitadas. Lo curioso es que el dinero en sí mismo no tiene emociones. Es solo papel, es solo números en una pantalla. Pero somos nosotros quienes le damos un poder inmenso, hasta el punto de convertirlo en un verdugo invisible que decide cuándo dormimos en paz y cuándo pasamos la noche en vela. El estoicismo nos enseña algo profundamente liberador. Nada externo, ni la riqueza ni la pobreza, tiene el poder de destruir nuestra paz si nosotros no se lo otorgamos. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los hombres más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes controlar dentro de ti. Y eso incluye la capacidad de mantener la calma incluso cuando la situación financiera es difícil. Piénsalo. Si un emperador que gobernaba un vasto imperio, con guerras, traiciones y crisis constantes, podía entrenarse para mantener serenidad, ¿qué nos impide a nosotros, en pleno siglo XXI, aprender a controlar la ansiedad frente a nuestras cuentas bancarias? El gran enemigo no es la falta de dinero. El gran enemigo es el miedo a la falta de dinero. Ese miedo que paraliza, que nubla la mente, que te hace creer que tu vida se ha acabado porque hoy no tienes lo suficiente. Ese miedo que te lleva a comparar tu vida con la de otros, a sentirte menos porque ellos tienen más, a vivir en constante escasez mental. Y es que la escasez no empieza en la cartera, empieza en la mente. Si tu mente se programa en la carencia, aun cuando recibas más dinero, seguirás sintiendo que no es suficiente. Por eso vemos a personas que ganan mucho, y sin embargo, viven angustiadas, atrapadas en deudas, siempre corriendo detrás de algo que nunca alcanzan. La clave está en romper ese ciclo emocional. Y para lograrlo, debes practicar lo que los estoicos llamaban diferencia entre lo controlable y lo incontrolable. No puedes controlar si mañana la empresa en la que trabajas cierra. No puedes controlar la subida de precios en el mercado. No puedes controlar las decisiones políticas que afectan la economía. Pero sí puedes controlar cómo respondes, tu disciplina para ahorrar aunque sea poco, tu decisión de aprender nuevas habilidades que aumenten tu valor, tu serenidad para no gastar por impulso cuando te invade la tristeza o la ansiedad. Ese autocontrol es oro puro. Es más valioso que cualquier cheque, porque te permite avanzar incluso en medio de la tormenta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has gastado dinero solo para calmar una emoción? Compraste algo que no necesitabas para sentirte mejor después de un mal día. Pediste prestado para impresionar a otros. Te endeudaste por miedo a perder una oportunidad, cuando en realidad estabas perdiendo tu paz.
Ese patrón es común, porque las emociones no resueltas buscan alivio inmediato, y el consumo es la válvula de escape más accesible. Pero ese alivio dura minutos. La deuda dura años. Los estoicos dirían: detente, observa, respira. Pregúntate si esa acción viene de la razón o del impulso. Dominar tus emociones en esos momentos es lo que marca la diferencia entre alguien que se hunde en deudas y alguien que construye libertad financiera poco a poco. No se trata de volverte frío o indiferente al dinero. Se trata de usar la emoción como señal, no como motor. Si sientes miedo, úsalo para planificar mejor. Si sientes frustración, úsala para aprender nuevas formas de generar ingresos. Si sientes envidia al ver a otros progresar, transfórmala en motivación para trabajar en silencio y crecer. Ese es el arte estoico. Convertir cada emoción en materia prima para tu desarrollo personal y financiero. Esta noche, mientras reflexionas, recuerda: el dinero no es tu enemigo. Tus emociones descontroladas sí lo son. Y si aprendes a dominarlas, incluso en los momentos de mayor escasez, tendrás la mente clara para construir abundancia. Porque la abundancia comienza aquí, en tu interior, cuando decides que el miedo ya no será tu guía, sino tu maestro. Cuando la mente está atrapada en la escasez, cada día parece una batalla interminable. Te despiertas con la preocupación de cómo pagarás lo de hoy. Trabajas con la angustia de no saber si será suficiente. Y te acuestas repasando mentalmente todas las deudas que aún no has resuelto. Este ciclo no solo drena tu energía, sino que va debilitando poco a poco tu confianza en ti mismo. Empiezas a creer que no puedes salir de ahí, que la abundancia es solo para otros, que tu destino ya está escrito. Pero nada de eso es cierto. El verdadero problema no es lo que entra o no entra en tu cuenta. El verdadero problema es la manera en que tu mente ha aprendido a reaccionar frente al dinero. Los estoicos enseñaban que todo sufrimiento proviene de querer controlar lo que no está en nuestras manos. Y el dinero, en gran parte, pertenece a esa categoría. Puedes esforzarte, planificar, trabajar duro, pero siempre habrá factores externos. La inflación, una crisis económica, un negocio que no funcionó, una oportunidad que se cayó. Y si permites que tu paz dependa de esos factores, siempre estarás condenado a la inestabilidad. La serenidad empieza cuando entiendes que tu paz no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo que tienes. Pensemos en una situación común. Alguien recibe su salario y, en lugar de sentir alivio, siente ansiedad. Piensa en todas las cuentas que debe pagar, en todo lo que no alcanza, en lo poco que quedará al final. Esa ansiedad lo empuja a buscar un escape inmediato, gastar en algo que le dé placer rápido, aunque después se arrepienta. El resultado es un ciclo de angustia y culpa. Ahora bien, ¿qué haría un estoico en ese mismo escenario? Primero, reconocería la emoción. Siento miedo, siento ansiedad. Luego, aplicaría la razón. El miedo no me sirve si me paraliza. El dinero que tengo es limitado, pero puedo decidir cómo usarlo. Puedo priorizar. Puedo ahorrar una parte. Puedo buscar nuevas fuentes de ingreso. Puedo controlar mis acciones, aunque no pueda controlar el mercado. Esa diferencia en la reacción cambia completamente el rumbo de la vida financiera. El error más común es creer que necesitas más dinero para sentir calma. Pero observa la realidad. Hay personas con ingresos modestos que viven con paz y gratitud. Y hay millonarios que no duermen en las noches atormentados por deudas más grandes que las tuyas. El dinero no resuelve la ansiedad. Es la relación que tienes con el dinero lo que determina tu paz. Y esa relación está gobernada por tus emociones. Si vives dominado por el miedo, nunca sentirás que tienes suficiente. Si vives dominado por la envidia, siempre te parecerá poco. Si vives dominado por la ira, gastarás por impulso para vengarte de una vida que crees injusta. Por eso, la verdadera riqueza no comienza en el bolsillo, sino en la mente. El entrenamiento estoico consiste en reprogramar tu manera de pensar frente a cada dificultad.
Cuando enfrentes una deuda, en lugar de verla como una cadena, mírala como una lección de disciplina. Cuando sientas envidia de quien tiene más, míralo como un recordatorio de lo que también puedes construir si perseveras. Cuando sientas miedo, conviértelo en acción concreta. Reducir gastos, aprender algo nuevo, organizar tus finanzas. Cada emoción negativa puede transformarse en impulso positivo si dejas de luchar contra ella y la usas a tu favor. Recuerda que la vida financiera no es una carrera de velocidad, es una maratón. La disciplina diaria, las pequeñas decisiones, la calma en los momentos de crisis. Eso es lo que acumula riqueza real a largo plazo. Y no hablo solo de riqueza material, hablo de riqueza emocional. La capacidad de acostarte cada noche con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, aunque el saldo aún no sea el que sueñas. Esa tranquilidad vale más que cualquier cifra, porque te permite seguir adelante con claridad. Esta noche, quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si mañana todo se derrumba? Si pierdes tu empleo, si tu negocio no funciona, si el dinero que esperabas no llega, ¿te derrumbarías con ello? ¿O podrías mantenerte en pie, sabiendo que tu valor no está en lo que perdiste, sino en lo que eres capaz de reconstruir? Esa es la mentalidad estoica. Saber que aunque todo lo externo cambie, tu fortaleza interior es inquebrantable. Y desde esa fortaleza, tarde o temprano, la abundancia vuelve a fluir. El dinero, aunque indispensable para la vida moderna, se ha convertido en la vara con la que medimos nuestro valor personal. Cuando tenemos más, sentimos que valemos más. Cuando tenemos menos, sentimos que valemos menos. Esta ilusión es la que mantiene a millones de personas atrapadas en un ciclo de frustración constante. Porque el valor humano nunca podrá medirse con cifras. Los estoicos sabían que el verdadero poder estaba en la mente y no en la riqueza. Séneca, que fue consejero de emperadores y poseía grandes bienes, escribió que la riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. Y si lo piensas bien, esa es la clave de la libertad. Cuando aprendes a dominar tu deseo y tus emociones frente al dinero, recuperas un poder que ninguna crisis puede arrebatarte. La mayoría de las personas vive en un estado de comparación permanente. Miras las redes sociales y ves a otros con coches nuevos, viajes exóticos, casas enormes, y automáticamente tu mente entra en el juego de la escasez. Yo no tengo eso. Yo no puedo lograrlo. Yo estoy detrás. Esa comparación alimenta emociones tóxicas, envidia, tristeza, resentimiento. Y lo más peligroso es que, en lugar de impulsarte, te paraliza. Porque empiezas a gastar para aparentar. Empiezas a endeudarte para encajar. Empiezas a vivir una vida que no puedes sostener. Al final, no es la falta de dinero lo que destruye tu paz, sino la emoción descontrolada que te empuja a tomar decisiones equivocadas. Los estoicos proponían una práctica muy poderosa, la visualización negativa. En lugar de obsesionarse con lo que no tenían, imaginaban la pérdida de lo que sí tenían. Reflexionaban sobre cómo sería la vida si perdieran sus bienes, su estatus, incluso a sus seres queridos. Y lejos de deprimirlos, esto les daba fortaleza, porque comprendían que podían sobrevivir incluso sin aquello que creían indispensable. Hoy, tú puedes aplicar lo mismo. Imagina que tu situación financiera, por difícil que parezca, podría ser aún más dura. Imagina que, aún así, podrías resistir. Esa práctica te libera, porque entiendes que no necesitas todo lo que crees para ser feliz. Y desde esa serenidad, puedes tomar mejores decisiones económicas, sin ansiedad ni miedo. El gran reto no es ganar más dinero, sino mantener la calma mientras lo construyes. Porque el que se desespera toma atajos, y esos atajos casi siempre terminan en trampas. Créditos rápidos, deudas innecesarias, negocios fraudulentos. ¿Por qué caemos en ellos? Porque las emociones dominan. Queremos resultados ya. Queremos la sensación de abundancia sin pasar por el proceso. Pero la vida no funciona así. La verdadera abundancia se construye con paciencia, con disciplina.
con decisiones racionales tomadas día tras día. Dominar tus emociones es aprender a esperar, a decir no ahora, cuando todo dentro de ti grita quiero ya. Esa es la diferencia entre quien se hunde en deudas y quien construye riqueza sólida. Piénsalo. ¿Cuántas veces tus emociones te han hecho perder dinero? Quizás invertiste en algo solo porque todos hablaban de ello y terminaste perdiendo. Tal vez gastaste más de lo debido en un momento de tristeza, buscando consuelo en una compra. O quizás rechazaste una oportunidad por miedo, dejando pasar algo que pudo haber cambiado tu vida. Todas esas decisiones nacieron de emociones descontroladas. Y es aquí donde el estoicismo se convierte en tu mejor aliado, porque te enseña a observar esas emociones sin dejarte arrastrar, a dar un paso atrás y preguntarte, ¿esto que siento me ayuda o me hunde? Esa pausa, ese espacio de reflexión, puede salvarte de errores que cuestan años de esfuerzo. La serenidad financiera comienza cuando decides que tu paz vale más que cualquier cosa material. Cuando te acuestas en la noche y piensas, no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito para seguir avanzando. Esa mentalidad no significa resignación, significa fortaleza. Significa que ya no serás esclavo del miedo ni de la envidia. Significa que, desde la calma, construirás un camino financiero mucho más sólido, porque no estarás corriendo detrás del dinero, sino caminando con claridad hacia él. Esta noche, recuerda, no es el dinero quien te domina. Eres tú quien le entrega ese poder. Si recuperas tu control emocional, el dinero vuelve a ser lo que siempre fue. Una herramienta, no un tirano. Y con esa claridad, cada decisión que tomes, por pequeña que sea, será un ladrillo en la construcción de tu libertad. En la vida diaria, uno de los mayores detonantes de emociones negativas es la incertidumbre financiera. No saber si lo que tienes alcanzará. No saber si mañana tendrás lo suficiente. No saber si los planes que trazaste se cumplirán. Esa incertidumbre genera ansiedad. Y la ansiedad genera impulsos que sabotean tu progreso. Es un círculo vicioso. Te preocupas porque no tienes suficiente. La preocupación te lleva a gastar en cosas que te den alivio inmediato. Y ese gasto te deja con menos recursos, lo que aumenta aún más tu preocupación. Así, cada emoción alimenta la siguiente, hasta que te encuentras atrapado en un estado constante de tensión. Los estoicos entendían bien que la incertidumbre forma parte inevitable de la vida. Nunca tendrás el control total sobre el futuro. Puedes planificar, puedes esforzarte, pero jamás podrás garantizar lo que ocurrirá mañana. Y por eso, su enseñanza central era simple pero profunda. Concéntrate en lo que depende de ti y suelta lo que no. Frente al dinero, esto significa dejar de obsesionarte con escenarios imaginarios y centrarte en acciones concretas. Ahorrar aunque sea poco, controlar tus gastos, aprender a generar nuevas fuentes de ingreso, cultivar una disciplina que te proteja de los impulsos. Cuando haces esto, la incertidumbre no desaparece, pero deja de tener poder sobre ti, porque ya no vives desde el miedo, sino desde la preparación. Un ejemplo claro. Imagina que tienes una deuda importante. Cada noche piensas en ella, y tu mente repite el mismo ciclo. ¿Qué pasará si no logro pagarla? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Y si nunca salgo de esto? Ese diálogo interno te llena de angustia, pero no resuelve nada. En cambio, si aplicas la serenidad estoica, el enfoque cambia. La deuda está ahí, no puedo borrarla con pensamientos. Pero sí puedo decidir cuánto reduciré mis gastos este mes, cuánto apartaré, qué ingresos adicionales puedo generar. Esa acción racional reemplaza la parálisis emocional. Y con el tiempo, paso a paso, lo que parecía imposible se convierte en un proceso manejable. El gran problema es que la mayoría de la gente confunde emociones con hechos. Siento que nunca saldré de esta situación. Entonces es verdad. Pero no. Lo que sientes no siempre es la realidad. Lo que sientes es solo una reacción interna, no un hecho objetivo.
Los estoicos insistían en separar la percepción de la realidad. Si hoy sientes desesperación, eso no significa que tu vida esté perdida. Significa que tu mente está nublada por el miedo. Si logras despejar esa nube, verás oportunidades que ahora mismo no alcanzas a ver. Esa claridad es la que construye riqueza, porque la riqueza nace de decisiones claras y consistentes, no de impulsos. Otro punto fundamental: la paciencia. En el mundo moderno, queremos resultados inmediatos. Abrimos el celular y en segundos tenemos noticias, entretenimiento, compras, todo al instante. Y creemos que el dinero debe funcionar igual. Pero la abundancia real no es instantánea, es progresiva. Es la suma de cientos de pequeñas acciones disciplinadas a lo largo del tiempo. Dominar tus emociones es aceptar ese proceso, resistir la tentación de buscar gratificación rápida y sostener la calma mientras los resultados llegan. Quien domina sus emociones, domina también el tiempo, porque entiende que todo crecimiento necesita paciencia. Y aquí surge un aspecto aún más poderoso. Cuando entrenas tu mente para mantener la calma en lo financiero, esa serenidad se expande a todas las áreas de tu vida. Empiezas a ser más paciente con tu familia, más claro en tus decisiones laborales, más estable en tus relaciones. Porque las emociones que logras controlar en un área fortalecen tu carácter en todas las demás. El estoicismo no es solo una filosofía para soportar el dolor. Es un entrenamiento diario para convertirte en alguien que vive con claridad, fuerza y equilibrio, incluso en medio de las tormentas. Esta noche, mientras te preparas para descansar, quiero que pienses en la diferencia entre preocuparte y ocuparte. La preocupación te roba energía y no cambia nada. La ocupación, en cambio, te da dirección y transforma poco a poco tu realidad. Pregúntate, ¿cuál será el pequeño paso concreto que darás mañana hacia tu libertad financiera? No tiene que ser grande, no tiene que impresionar a nadie, solo tiene que ser consistente. Y si lo haces con calma, con disciplina, con la fortaleza interior de un estoico, estarás cada día más cerca de la vida que mereces. El dinero tiene un efecto curioso. Amplifica lo que ya somos. Cuando alguien disciplinado recibe más, multiplica su seguridad y su capacidad de crecer. Pero cuando alguien dominado por sus emociones recibe más, multiplica su ansiedad, sus errores y sus problemas. No es el dinero en sí lo que determina tu destino, sino el estado emocional con el que lo administras. Y aquí es donde tantas personas fracasan. Creen que la solución a todos sus males es ganar más, cuando en realidad, si no han aprendido a dominarse, incluso con más ingresos, seguirán siendo esclavos de sus emociones. Imagina a alguien que gana un salario modesto. Si vive con calma, si prioriza lo esencial, si evita gastar para aparentar, puede dormir en paz, puede ahorrar poco a poco, puede construir un futuro sólido. Ahora imagina a alguien que gana 10 veces más, pero cada emoción lo arrastra. Compra compulsivamente para llenar vacíos, se endeuda para impresionar, gasta para callar la ansiedad. Ese alguien puede tener más ingresos, pero no tiene más libertad. En realidad, es más esclavo que el primero. Esto confirma una verdad estoica. La riqueza externa sin riqueza interna es una ilusión. Séneca advertía que la pobreza no está en tener poco, sino en desear mucho. Esa frase encierra una de las lecciones más poderosas para la vida financiera. La verdadera abundancia no es acumular, es controlar el deseo. Cada vez que te dejas llevar por el impulso de tener más, en lugar de agradecer lo que ya tienes y construir con serenidad, entras en un ciclo de insatisfacción eterna. Por eso, dominar tus emociones es también dominar tu relación con el deseo. Cuando aprendes a decir, no necesito esto ahora, cuando aprendes a postergar la gratificación, te conviertes en dueño de ti mismo. El mundo moderno nos entrena en lo contrario. La publicidad juega con nuestras emociones. Nos dice que no valemos lo suficiente si no tenemos cierto objeto, que no somos exitosos si no mostramos un estilo de vida lujoso,
que la felicidad está en lo que compramos. Y como no hemos aprendido a filtrar esas emociones, terminamos comprando no por necesidad, sino por ansiedad. El resultado es un vacío más grande, porque lo externo nunca llenará lo interno. Los estoicos proponían lo opuesto: entrenar la mente para ser autosuficiente, para encontrar satisfacción en lo que depende de ti, no en lo que el mercado decide venderte. Dominar tus emociones también significa cambiar la relación que tienes con el fracaso financiero. Todos, en algún momento, hemos perdido dinero. Hemos cometido errores. Hemos tomado malas decisiones. La mayoría lo vive con culpa y vergüenza, castigándose internamente, reviviendo cada error una y otra vez. Pero la culpa no paga deudas, ni la vergüenza crea soluciones. El estoicismo te invita a observar esos errores con serenidad. Esto pasó. No lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es cómo actuaré a partir de ahora. Esa actitud transforma el fracaso en maestro. En lugar de hundirte en el remordimiento, usas la experiencia para crecer. Y en ese proceso, la emoción deja de ser un obstáculo y se convierte en combustible. Es importante entender que la serenidad frente al dinero no significa pasividad. No significa quedarte quieto aceptando cualquier situación. Significa actuar con claridad en lugar de con pánico. Cuando la emoción manda, tus decisiones son apresuradas. Vendes lo que no debías. Compras lo que no necesitabas. Dejas escapar lo que valía la pena. Pero cuando la razón manda, cada decisión es más sabia, más calculada, más alineada con tu propósito. Y aunque los resultados no lleguen de inmediato, llegarán de manera más sólida y duradera. Esta noche, mientras reflexionas, pregúntate: ¿cuántas de mis decisiones financieras han nacido del miedo? ¿Cuántas de la envidia? ¿Cuántas de la frustración? Reconocerlo es el primer paso. El segundo paso es comprometerte a no permitir que esas emociones gobiernen tu futuro. Porque tu valor no está en la cifra que aparece en tu cuenta bancaria, sino en la calma con la que eres capaz de enfrentar cualquier cifra, sea alta o baja. Y esa calma, una vez conquistada, nadie podrá quitártela. El dinero, más que una herramienta, se ha convertido en una prueba diaria de carácter. No porque en sí mismo tenga poder, sino porque revela qué tan dueños somos de nuestras emociones. Cuando todo va bien y los ingresos fluyen, cualquiera puede sentirse tranquilo. Pero cuando las cosas se complican, cuando los gastos superan a los ingresos, cuando las deudas se acumulan y el futuro parece incierto, ahí es donde se pone a prueba tu verdadera fortaleza interior. Y es precisamente en esos momentos donde la mayoría fracasa, no por la falta de recursos, sino por la falta de control emocional. El miedo financiero es uno de los más intensos que existen. La mente humana asocia el dinero con seguridad, con supervivencia, con la capacidad de cuidar de los tuyos. Por eso, cuando falta, sentimos que todo nuestro mundo se tambalea. Aparece la ansiedad, la desesperación, incluso la vergüenza de no tener lo que otros esperan de ti. Y sin darte cuenta, esa carga emocional se convierte en cadenas invisibles que te impiden pensar con claridad. ¿Cómo puedes encontrar soluciones si tu mente está ocupada repitiendo: no puedo, no tengo, no saldré de esto? Aquí es donde la filosofía estoica se vuelve un faro en medio de la oscuridad. Epicteto enseñaba que las circunstancias no son las que nos esclavizan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Traducido al terreno financiero, no es la deuda la que te destruye, es la forma en que la interpretas. No es la falta de ingresos la que paraliza tu vida, es la emoción de miedo que te repites sin cesar. Si logras cambiar esa interpretación, si logras entrenar a tu mente para observar la situación con serenidad, entonces puedes comenzar a ver caminos donde antes solo veías muros. Dominar las emociones no significa ignorarlas. El estoico no finge que no siente miedo, tristeza o frustración. Simplemente no les permite gobernar sus decisiones. Reconoce lo que siente, lo acepta, y luego elige actuar desde la razón.
Esta práctica puede parecer difícil, pero en realidad es un entrenamiento diario. Igual que un músculo se fortalece con ejercicio constante, tu mente se fortalece cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente frente a un problema financiero. Cada vez que en lugar de gastar por ansiedad, eliges esperar. Cada vez que en lugar de culparte, eliges planificar. Cada vez que en lugar de compararte, eliges agradecer. Estás entrenando tu carácter. Y ese carácter, poco a poco, se convierte en tu mayor riqueza. Porque cuando aprendes a mantener la calma, no importa cuán grande sea la tormenta, siempre tendrás la capacidad de navegar hacia aguas más tranquilas. Piensa en los grandes empresarios que comenzaron desde cero. La mayoría enfrentó quiebras, deudas, rechazos. Pero lo que los hizo distintos fue su capacidad de mantenerse en pie, de aprender de cada caída, sin dejar que la emoción de fracaso los derrotara. Esa resiliencia es la aplicación práctica del estoicismo en el terreno financiero. El error común es esperar a tener abundancia para empezar a entrenar la serenidad. Pero la realidad es la contraria. Necesitas entrenar la serenidad en la escasez para poder sostener la abundancia cuando llegue. Porque el dinero sin control emocional se convierte en maldición, no en bendición. ¿Cuántas personas ganan más de lo que imaginaron y aún así terminan arruinadas? La respuesta es clara. Nunca aprendieron a dominar sus emociones. Esta noche, mientras reflexionas, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Qué tan dueño eres de ti mismo cuando se trata de dinero? ¿Tomas decisiones racionales o te dejas arrastrar por el miedo, la envidia, la culpa? Esa respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Porque en el momento en que reconoces tu esclavitud emocional, puedes empezar a trabajar en tu libertad. Y esa libertad, una vez conquistada, vale mucho más que cualquier fortuna. Uno de los mayores errores que cometemos frente al dinero es creer que éste resolverá automáticamente todos nuestros problemas emocionales. Pensamos, cuando gane más, dejaré de sentir ansiedad. Cuando pague mis deudas, seré feliz. Cuando tenga suficiente, ya no me preocuparé por nada. Pero la verdad es que esas promesas nunca se cumplen, porque la raíz del problema no está en la cantidad de dinero, sino en la relación que tenemos con él. Si tu mente vive en un estado de miedo y escasez, incluso cuando llegue la abundancia, seguirás sintiendo que no es suficiente. La ansiedad no desaparece con más cifras, solo se transforma en nuevas preocupaciones. Aquí es donde los estoicos nos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta. Ellos decían que la verdadera libertad consiste en ser independiente de lo que no controlamos. Y el dinero, por más necesario que sea, pertenece a esa esfera de lo incierto. Puedes tenerlo hoy y perderlo mañana. Puedes acumularlo durante años y verlo desaparecer en un instante por un accidente, una crisis o un cambio inesperado. Si tu paz depende de él, siempre estarás en riesgo. Pero si tu paz depende de tu capacidad de mantener la serenidad, entonces nada externo podrá esclavizarte. Mira cómo funcionan nuestras emociones frente al dinero. Cuando falta, sentimos miedo. Cuando abunda, sentimos euforia. Cuando otros tienen más, sentimos envidia. Cuando lo perdemos, sentimos culpa. Todas esas emociones, si no las dominas, te convierten en prisionero de lo externo. El estoico, en cambio, entrena su mente para observar esas emociones sin dejarse arrastrar. Si siente miedo, lo reconoce pero no actúa desde él. Si siente envidia, la transforma en motivación para mejorar. Si siente euforia, recuerda que nada externo es permanente. Así, cada emoción se convierte en maestra en lugar de carcelera. Piensa en el poder que ganarías si pudieras mirar tu cuenta bancaria, sea cual sea el saldo, sin que tu corazón se altere. Si pudieras recibir un golpe financiero sin hundirte en la desesperación. Si pudieras perder y aún así mantener tu dignidad, tu paz y tu claridad. Esa es la verdadera riqueza, la serenidad que nadie puede robarte. Porque el dinero puede cambiar de manos,
pero tu carácter permanece contigo siempre. La mayoría de la gente busca estrategias rápidas, inversiones milagrosas, créditos fáciles, promesas de riqueza instantánea. Y muchas veces, esas estrategias no solo no resuelven nada, sino que empeoran la situación. ¿Por qué caemos en ellas? Porque nuestras emociones nos empujan al atajo. Queremos calmar la angustia ya. Queremos sentir abundancia ahora, aunque sea falsa. Pero lo que calma en el corto plazo, destruye en el largo plazo. Por eso, la práctica estoica es la paciencia. Aceptar que el progreso financiero real es lento, que requiere disciplina, que exige sacrificio. El que domina sus emociones tiene la paciencia para esperar, para construir poco a poco, para sostenerse cuando otros se desesperan. El dinero revela quién eres en lo profundo. Si eres esclavo del miedo, vivirás corriendo detrás de él. Si eres esclavo de la envidia, nunca tendrás suficiente. Si eres esclavo de la euforia, perderás todo en un impulso. Pero si eres dueño de ti mismo, el dinero se convierte en lo que siempre debió ser. Un sirviente, no un amo. Y un sirviente puede ayudarte a vivir mejor, pero nunca será el que decida tu valor. Esta noche, quiero que te hagas un compromiso silencioso contigo mismo. No volverás a entregar tu paz a una cifra. No volverás a dejar que una pantalla con números decida si duermes tranquilo o no. Recuperarás tu poder interior, y desde ahí construirás abundancia paso a paso. Porque la serenidad no llega cuando tienes más, llega cuando aprendes a dominar lo que sientes. Y ese dominio es el verdadero inicio de la libertad financiera y emocional. El miedo al futuro es uno de los sentimientos que más roba la paz financiera. No se trata solo de lo que tienes hoy, sino de lo que imaginas que podría pasar mañana. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no logro pagar la renta? ¿Y si mis hijos no tienen lo que necesitan? ¿Y si todo se derrumba? Ese "y si" constante es una máquina de ansiedad. Y lo curioso es que, en la mayoría de los casos, esos escenarios que imaginamos nunca llegan a ocurrir. Sin embargo, nuestra mente y nuestro cuerpo sufren como si fueran reales. Vivimos dos veces el dolor, una en la imaginación y otra, tal vez, en la realidad. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males. Lejos de alimentar el miedo, esta práctica lo disolvía. Consistía en imaginar con serenidad los peores escenarios. Perder dinero, perder un empleo, enfrentar dificultades extremas. Pero no para asustarse, sino para entrenar la mente a aceptar que incluso en esas circunstancias la vida continuaría. Al hacerlo, comprendían que ningún golpe externo podía arrebatarles lo esencial: su carácter, su razón, su fortaleza interior. Hoy, esta práctica sigue siendo una herramienta poderosa frente a la ansiedad financiera. Imagina que pierdes tu principal fuente de ingresos. La reacción común es pánico, desesperación, la sensación de que el mundo se acaba. Pero si lo visualizas con serenidad de antemano, si entrenas tu mente para pensar, podría ocurrir, y si ocurre, aún puedo seguir adelante, entonces, cuando algo así suceda, no te sorprenderá ni te destruirá. Tu reacción será más serena, más clara, más estratégica. Y esa calma marcará la diferencia entre hundirte en la desesperación o levantarte más fuerte. El problema es que la mayoría vive en un estado constante de negación. No quieren pensar en lo malo porque creen que eso lo atraerá. Pero lo cierto es que, al no entrenarse mentalmente, cuando lo malo llega, los golpea con más fuerza. El estoico, en cambio, acepta la posibilidad de la pérdida como parte natural de la vida. Y esa aceptación lo hace invulnerable al miedo. Porque lo que ya has aceptado no puede destruirte. Piensa en cómo reaccionas cuando tus finanzas tiemblan. ¿Te hundes en la ansiedad? ¿Dejas que la emoción te nuble la vista? ¿O eres capaz de dar un paso atrás, observar la situación con frialdad y preguntarte: ¿qué puedo controlar aquí y qué no? Ese simple filtro cambia todo.
Porque lo que no puedes controlar debe soltarse. Y lo que sí puedes controlar se convierte en tu plan de acción. El miedo desaparece cuando se reemplaza por estrategia. La serenidad estoica no es pasividad, es fuerza silenciosa. Es la capacidad de mantener la mente firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Y esa firmeza es la que te permite construir, incluso en tiempos de crisis. ¿Sabías que muchas de las grandes fortunas se construyeron en épocas de recesión? No porque esas personas fueran inmunes a la crisis, sino porque supieron mantener la calma mientras otros entraban en pánico. Mientras la mayoría vendía con miedo, ellos compraban con visión. Mientras otros se paralizaban, ellos avanzaban con serenidad. La diferencia no estaba en el dinero que tenían, sino en el control emocional que practicaban. Esta noche, mientras reflexionas sobre tu situación financiera, quiero que recuerdes algo. Los escenarios de miedo que tu mente imagina no son tu destino. Son solo nubes pasajeras. Tú decides si las conviertes en tormentas o si las dejas pasar. Tu fuerza no se mide en lo que ganas, sino en lo que eres capaz de mantener en calma cuando todo parece perdido. Esa calma, esa serenidad, es la semilla de la abundancia futura. Porque quien domina su mente frente al miedo, tarde o temprano, domina también su destino. Hay una emoción silenciosa que destruye más vidas financieras que cualquier crisis externa. La vergüenza. Vergüenza de no tener lo que otros esperan. Vergüenza de no poder dar más a tu familia. Vergüenza de endeudarte. Vergüenza de fracasar en un negocio. Esa vergüenza, que se esconde detrás de la sonrisa que muestras en público, es un peso que aplasta el espíritu. Porque no solo te impide hablar de tus problemas, también te encadena al silencio y te aísla, justo cuando más necesitarías apoyo y claridad. Los estoicos enseñaban que nada de lo humano es vergonzoso, excepto el vicio. Y el vicio no está en la escasez ni en la pérdida de dinero, sino en permitir que nuestras pasiones nos gobiernen. No es vergonzoso estar endeudado. Lo vergonzoso es no aprender de ello y repetir los mismos errores. No es vergonzoso ganar poco. Lo vergonzoso es rendirse y vivir sin disciplina. No es vergonzoso fracasar. Lo vergonzoso es dejar que el miedo al fracaso te impida volver a intentarlo. Esta visión libera, porque nos recuerda que lo que destruye no es la pobreza, sino la interpretación emocional que hacemos de ella. La vergüenza financiera muchas veces nos empuja a decisiones desastrosas. Compramos cosas que no necesitamos para impresionar a otros, solo para ocultar la inseguridad interna. Evitamos pedir ayuda o consejo, porque no queremos que nadie sepa nuestra realidad. Fingimos estabilidad cuando por dentro nos sentimos en ruinas. Y ese fingimiento es una carga doble. No solo luchas con los problemas reales, también luchas con el peso de mantener una apariencia. Eso agota, eso destruye. El camino estoico propone lo contrario. Vivir con transparencia y con sencillez. No necesitas aparentar nada. Tu valor no está en la marca de ropa que llevas, ni en el coche que conduces, ni en las fotos que publicas en redes sociales. Tu valor está en tu carácter, en tu disciplina, en tu capacidad de mantenerte firme aun cuando la tormenta arrecia. Esa dignidad interior es la que ninguna cifra puede comprar ni destruir. Cuando dominas tus emociones frente a la vergüenza, recuperas libertad. Ya no gastas para impresionar, gastas porque has decidido con claridad. Ya no callas tus dificultades, las enfrentas con serenidad. Ya no huyes de la realidad, la miras de frente y dices, esto es lo que hay y desde aquí voy a construir. Esa aceptación no es derrota, es poder. Porque la aceptación sincera es el punto de partida de cualquier transformación. Mientras sigas huyendo o escondiéndote, no podrás avanzar. Piensa en todas las veces que actuaste solo para evitar la vergüenza. ¿Cuánto dinero salió de tus manos solo para mantener una imagen? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar por miedo a que otros juzgaran tus fracasos? ¿Cuánto sufrimiento cargaste en silencio por no atreverte a decir, estoy pasando por un mal momento?
Reconocerlo no te hace débil, te hace libre. Porque en el momento en que la vergüenza pierde poder sobre ti, recuperas claridad para actuar. Los estoicos practicaban la humildad radical. Marco Aurelio, siendo emperador, escribía cada noche recordándose que su grandeza no lo hacía superior a nadie. Esa humildad lo protegía de la arrogancia, pero también de la vergüenza. Porque quien no busca aparentar, no tiene nada que perder frente al juicio ajeno. Tú también puedes entrenar esa libertad. Dejar de medir tu valor con los ojos de los demás y empezar a medirlo con la paz que sientes al cerrar los ojos cada noche. Esta noche, quiero que hagas un ejercicio sencillo. Libera la vergüenza. No necesitas contárselo a nadie, pero admítelo frente a ti mismo. Dite: tengo dificultades, sí, pero no soy menos por eso. Soy fuerte porque sigo aquí, porque sigo luchando, porque sigo aprendiendo. Ese acto, aunque parezca pequeño, rompe cadenas invisibles. Porque la vergüenza se alimenta del silencio. Cuando la nombras, pierde su poder. Y desde esa libertad emocional, estarás listo para construir no solo estabilidad financiera, sino también serenidad interior. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera empieza cuando alcanzas cierta cantidad de dinero. Piensan: el día que gane tanto, entonces seré libre. Pero lo que no saben es que esa libertad comienza mucho antes, en un lugar que no está en tu cuenta bancaria, sino en tu mente. La verdadera libertad financiera nace cuando decides que tus emociones ya no van a dictar tus decisiones. Porque de nada sirve tener ingresos altos si cada emoción te arrastra al consumo, a la deuda, a la ansiedad. No es el número lo que determina tu libertad. Es tu capacidad de mantener la calma y la disciplina frente a cualquier número. El estoicismo nos recuerda que la riqueza más grande es la autarquía, la autosuficiencia de la mente. Epicteto, que nació esclavo, enseñaba que un hombre puede estar encadenado físicamente y aún así ser libre si domina su interior. En el terreno financiero, esto significa que puedes estar pasando por dificultades económicas y aún así vivir con dignidad y serenidad. Porque lo que te define no es lo que falta, sino la fortaleza con la que decides enfrentarlo. Esa fortaleza no paga deudas de inmediato, pero crea el carácter que, con el tiempo, te permitirá salir de ellas. Muchos se engañan creyendo que el dinero resuelve la falta de carácter, cuando en realidad la falta de carácter destruye el dinero. Por eso vemos historias de personas que ganaron fortunas de un día para otro y terminaron arruinadas en pocos años. No falló el dinero, falló la falta de control interno. Si no aprendes a dominar el miedo, el deseo, la envidia y la euforia, ninguna suma de dinero será suficiente. Pero si aprendes a dominarte, incluso con poco, puedes vivir en paz y construir poco a poco hacia más. Dominar las emociones también significa entrenar la gratitud. La mente en escasez siempre mira lo que falta. La mente entrenada mira lo que ya tiene. Esa diferencia no es ingenuidad, es poder. Porque cuando te enfocas en lo que tienes, encuentras maneras de multiplicarlo. Cuando solo te concentras en lo que falta, te paralizas. La gratitud no es un adorno espiritual. Es una estrategia práctica que te protege del consumo impulsivo y te centra en lo esencial. Otro pilar fundamental es la disciplina. Y la disciplina, más que un acto externo, es un acto emocional. No se trata solo de anotar gastos o hacer presupuestos, sino de entrenar tu mente para resistir la tentación. Cada vez que eliges no gastar por impulso, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que apartas una parte de tus ingresos, aunque sea pequeña, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Yo controlo al dinero, no él a mí. Esa pequeña victoria diaria se acumula, y con el tiempo construye estabilidad. El camino estoico no te promete que no habrá dificultades financieras. Al contrario, te prepara para ellas. Te entrena a vivir con serenidad cuando la abundancia se retrasa, a mantener claridad cuando los ingresos disminuyen, a sostener la esperanza cuando las deudas parecen más grandes que tú. Esa serenidad es tu verdadero capital, porque los bienes pueden perderse, pero el carácter que forjas permanece.
Y con carácter, tarde o temprano, la abundancia llega. Esta noche, quiero que pienses en la siguiente verdad. Tu libertad no empieza cuando todo esté perfecto afuera. Empieza cuando tú estés firme por dentro. Empieza cuando decides que no vas a ser esclavo del miedo, que no vas a dejarte arrastrar por la envidia, que no vas a comprar por ansiedad, que no vas a rendirte al pánico. Empieza cuando, aún con poco, eliges vivir con dignidad, serenidad y disciplina. Porque en ese momento, incluso antes de que llegue la abundancia, ya eres libre. La vida siempre nos recordará que nada es completamente seguro. El dinero que hoy tienes puede desaparecer mañana, las oportunidades pueden esfumarse, los planes pueden desmoronarse en un instante. Y frente a esa realidad, muchos viven en angustia constante, como si el mundo se derrumbara con cada pérdida. Pero lo que los estoicos nos enseñaron es que, aunque no controlamos lo que pasa afuera, siempre podemos controlar lo que pasa dentro. Y esa es la mayor riqueza que puedes cultivar: la serenidad interior. Piensa en todas las noches que pasaste en vela, repasando una y otra vez las mismas preocupaciones financieras. Esos momentos no resolvieron nada, solo drenaron tu energía. Ahora imagina que cada una de esas noches pudieras convertirlas en un entrenamiento de fortaleza, en una práctica de calma. Imagina que, en lugar de ser esclavo de tus emociones, pudieras usarlas como maestras. El miedo como recordatorio para prepararte, la frustración como impulso para mejorar, la envidia como inspiración para crecer. Esa es la transformación que ocurre cuando aplicas el arte de dominar tus emociones. Los problemas financieros no desaparecerán mágicamente. Siempre habrá cuentas que pagar. Siempre habrá imprevistos. Siempre habrá altibajos. Pero lo que sí puede desaparecer es la tiranía que esas situaciones ejercen sobre ti. Cuando entrenas tu mente, cuando adoptas la disciplina estoica, los problemas dejan de ser cadenas y se convierten en desafíos. Y un desafío, por difícil que sea, es una oportunidad de crecer. La verdadera abundancia no comienza con un aumento de salario ni con un golpe de suerte. Comienza con la decisión de no rendirte, de mantenerte firme y de actuar con serenidad. Cada pequeño ahorro, cada gasto que eliges no hacer, cada momento de calma antes de tomar una decisión, es una victoria invisible que construye tu libertad. Y esas victorias, acumuladas noche tras noche, se convierten en la base de una vida sólida. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y hoy podemos añadir: la estabilidad de tus finanzas también. Porque si tus pensamientos están dominados por el miedo y la ansiedad, tu dinero se escapa en decisiones impulsivas. Pero si tus pensamientos están guiados por la calma y la razón, incluso lo poco que tienes se multiplica. Esa es la diferencia entre el que se hunde y el que construye. Esta noche, mientras te preparas para cerrar los ojos, quiero que recuerdes esto. No eres tus deudas, no eres tu salario, no eres tu cuenta bancaria. Eres tu disciplina, tu carácter, tu serenidad. Y esas tres riquezas nadie puede quitártelas. Incluso en la peor crisis, puedes elegir mantener la calma. Puedes elegir actuar con sabiduría. Puedes elegir no rendirte. Esa elección es el inicio de tu verdadera libertad. Mañana despertarás con nuevas oportunidades. Tal vez pequeñas, tal vez grandes, pero oportunidades al fin. Y si las enfrentas con la mente clara y el corazón sereno, estarás un paso más cerca de la vida financiera y emocional que mereces. Recuerda, el dinero va y viene, pero tu fortaleza interior permanece. Entrénala, protégela, hazla crecer, porque quien domina sus emociones, tarde o temprano, domina también su destino. Si has llegado hasta aquí, ya diste un paso enorme. El de decidir entrenar tu mente en lugar de dejarla vagar en la preocupación. Ahora te invito a comprometerte con tu propio crecimiento. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo estas reflexiones nocturnas y deja en los comentarios una palabra que será tu promesa personal. Fortaleza. Esa será la señal de que esta noche no solo buscaste calma,
sino que elegiste comenzar un camino hacia la libertad emocional y financiera que te pertenece. Cuando miramos de frente al miedo financiero, descubrimos que no es un enemigo destinado a destruirnos, sino un maestro oculto que nos obliga a crecer. Ese temor que tantas veces te ha paralizado puede convertirse en la chispa que encienda tu disciplina, tu creatividad y tu hambre de libertad. Lo que Brian Tracy nos enseña es simple y poderoso. No eres víctima de tus circunstancias económicas, eres arquitecto de tu destino. Imagina por un momento lo que sentirías al vivir sin cadenas, al saber que cada decisión financiera que tomes nace desde la seguridad y no desde el pánico. Esa paz es posible, pero solo si decides tomar el control, educarte, planificar y actuar con valentía. La vida no recompensa a los que esperan, sino a los que deciden romper la barrera del miedo y avanzar. Hoy es tu turno. No importa de dónde vengas ni cuánto hayas perdido. Lo que importa es lo que estás dispuesto a construir a partir de ahora. El miedo puede gritar fuerte, pero tu determinación puede hablar aún más alto. Suscríbete, comparte y comenta tu experiencia. ¿Qué miedo financiero quieres conquistar primero? Esa respuesta puede ser el inicio de tu libertad.